Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kepap. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el vibrante universo televisivo de Turquía, donde cada trama es analizada con lupa y cada gesto de sus protagonistas se convierte en noticia, pocas parejas habían logrado mantener un equilibrio tan medido como Cenk Torun y Maesine. Unidos por la química indiscutible que transmitían en la pantalla de Esaret y por una imagen pública cuidadosamente cuidada, parecían representar la fórmula perfecta: éxito profesional, discreción en la vida privada y una alianza que funcionaba tanto en la ficción como fuera de ella. Sin embargo, las apariencias, como tantas veces, solo cuentan una parte de la historia. El terremoto mediático se produjo con una frase breve, directa y sin adornos que comenzó a circular primero en páginas de entretenimiento y luego se propagó como un eco imparable en redes sociales. Me estoy divorciando porque ya no soy feliz en mi matrimonio. Atribuida a Cenk Torun por múltiples medios y replicada por cuentas especializadas en seguimiento de celebridades, esta declaración cayó como un jarro de agua fría en la comunidad de fans. No fue un comunicado elaborado por un equipo de prensa ni un texto cuidadosamente pulido para amortiguar el impacto. La crudeza de la frase radicaba precisamente en su sencillez. No había reproches ni acusaciones, solo la constatación de un límite alcanzado. Para comprender el alcance de la reacción, es necesario retroceder unos años. Desde que Esaret se convirtió en una producción de referencia, la dupla Cenk-Maesine había construido una narrativa pública de cooperación y respeto mutuo. Las alfombras rojas los mostraban siempre coordinados y profesionales. Las entrevistas, impecablemente medidas, transmitían complicidad y un pacto tácito de proteger su intimidad. Era una estrategia que funcionaba, hasta que dejó de hacerlo. Fuentes cercanas a la producción revelan que la última temporada de la serie supuso un desafío sin precedentes: jornadas maratonianas, guiones reescritos a última hora y la presión de mantener el nivel cuando el éxito transforma a una producción modesta en fenómeno cultural. En ese contexto de tensión, comenzaron a filtrarse rumores sobre distancia emocional, falta de alineación, y el desgaste inevitable de sostener una historia pública cuando la privada empieza a resquebrajarse. Nada estaba confirmado, hasta que apareció esa frase y con ella, la certeza de que algo había cambiado para siempre. La reacción del público fue tan inmediata como dividida. Por un lado, numerosos seguidores mostraron apoyo incondicional con mensajes de aliento: espero que ambos encuentren paz, la decisión más valiente que se puede tomar, prioriza tu salud mental. Por otro, hubo quienes exigieron explicaciones y reconstruyeron teorías basadas en fotografías, apariciones públicas e incluso publicaciones en redes. Y en medio de todo, un tercer grupo, tal vez el más equilibrado, eligió no tomar partido y aceptar que, aunque la separación doliera, cerrar un capítulo a tiempo podía ser un acto de madurez. Mientras tanto, Maesine optó por una respuesta diametralmente opuesta a la de su compañero. No hubo réplica pública inmediata, ni declaraciones cruzadas, ni intentos de imponer su versión en la narrativa mediática. Durante los primeros días, su silencio se interpretó como una muestra de dignidad y autocontrol. Posteriormente, un breve comunicado de su equipo agradeció el apoyo de los fans y solicitó privacidad para tratar asuntos familiares con respeto y cuidado. Una estrategia coherente con el perfil que siempre ha mostrado: proteger su círculo personal y no añadir combustible a un fuego ya encendido. Detrás de estas decisiones públicas hay también un impacto en el engranaje de Esaret.
Cuando la vida personal de sus protagonistas se cruza con la identidad de una serie, la producción se enfrenta a tres frentes delicados. El calendario, que puede verse alterado si alguno de los actores principales solicita tiempo para atender cuestiones familiares, obligando a reorganizar rodajes y secuencias. La narrativa, que quizá deba alejarse de arcos argumentales que reflejen de forma demasiado obvia la situación real de los intérpretes, evitando romper la confianza del espectador. El marketing, que probablemente reducirá la promoción conjunta para centrarse en el resto del elenco, en los temas centrales de la trama y en el valor de la producción en su conjunto. Este tipo de crisis, aunque inevitables en la industria del entretenimiento, se anticipan en los contratos, que suelen incluir cláusulas sobre conductas que puedan afectar la reputación de un proyecto o sus vínculos comerciales. Esto no significa necesariamente que haya mala praxis, sino que se minimizan riesgos para evitar un efecto dominó en patrocinios y audiencias. Por eso es de esperar que en los próximos meses se reduzcan las apariciones conjuntas, los directos improvisados y las interacciones fuera de guión. En paralelo, la audiencia sigue posicionándose. Algunos defienden a ultranza el derecho de ambos a tomar decisiones sin dar explicaciones públicas, otros sienten curiosidad por conocer los detalles. La mayoría, sin embargo, reconoce el valor de lo que Cenk y Maessine construyeron en pantalla y confía en que, separados o no, sigan aportando calidad artística en sus futuros proyectos. Más allá del impacto personal, este capítulo abre un interrogante profesional: ¿cómo redefinirán sus carreras individuales ahora que su asociación pública se ha disuelto? En la industria, no faltarán ofertas que intenten aprovechar la atención mediática, algunas más respetuosas que otras. Como espectadores, muchos esperamos que ambos elijan proyectos que honren el talento demostrado, la sobriedad de Cenk frente a la presión y la capacidad de Maessine para transmitir emociones con una mirada. Antes de concluir, conviene recordar algo fundamental: reconstruir una historia basándose en fragmentos de redes sociales, rumores de terceros o fotos de aeropuerto no es conocer la verdad. Lo que sí está confirmado es la existencia de una declaración pública y una petición formal de privacidad. Y también es evidente la madurez con la que gran parte de sus seguidores han decidido reaccionar. En un ecosistema mediático que a menudo premia el escándalo rápido, este es un ejemplo de cómo un público puede optar por la empatía. En Keep Up creemos que la verdadera noticia no está en exprimir el dolor ajeno como espectáculo, sino en comprender el contexto, respetar los límites y reconocer que detrás de cada titular hay personas que atraviesan procesos reales. Por eso, ahora te preguntamos: ¿crees que Cenk hizo bien en expresar públicamente su decisión con tanta franqueza? ¿O piensas que la discreción de Maessine es la postura más acertada en estas circunstancias? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué otras historias del mundo del espectáculo turco te gustaría que investiguemos. Seguiremos atentos a cada declaración oficial, a los movimientos en la producción de Esaret y a cualquier novedad verificada que surja. Porque al final lo importante no es quién gana una narrativa, sino que quienes forman parte de ella puedan seguir adelante con dignidad. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.